La taquillera de autobuses, burlada por su acento humilde, volvió con escote pronunciado y él cayó. En la estación de autobuses, el eco metálico de los motores y el murmullo de viajeros cansados llenaban el aire. Detrás de una ventanilla de vidrio manchado estaba Elena, con su cabello recogido en un moño sencillo, su blusa azul descolorida y un acento marcado que revelaba sus raíces de un pueblo del interior. «Siguiente, por favor», dijo con voz clara pero nerviosa, entregando los boletos con rapidez. Del otro lado del mostrador, un grupo de jóvenes universitarios se detuvo frente a ella. Vestían ropa de marca, hablaban alto y reían como si el mundo entero estuviera allí solo para escucharlos. Entre ellos estaba Andrés, uno de los más arrogantes, con el cabello engominado y unos lentes oscuros que nunca se quitaba dentro ni fuera de los salones. «2 boletos para el expreso», dijo, inclinándose hacia la ventanilla. Elena tecleó rápido en la máquina, pero su voz tembló un poco al preguntar: «¿Con destino a la capital, señor?». Ese «señor» salió envuelto en su acento provinciano, suave, con un tono que para muchos era música, pero para ellos fue motivo de burla inmediata. «¿Oyeron eso?», exclamó Andrés, imitando exageradamente su forma de hablar. «¿Con destino a la capital?». Sus amigos estallaron en risas, golpeando la ventanilla con los nudillos como si celebraran un espectáculo. Una de las chicas, con sonrisa torcida, añadió: «Con esa vocecita jamás la contrataría en la radio, ni aunque regalara boletos». Elena sintió que el calor le subía al rostro. Intentó mantener la calma, deslizando los boletos por la ranura. Pero Andrés no los tomó de inmediato. En cambio, se inclinó un poco más para observarla con sorna. «¿Sabes qué, muchacha?», dijo con voz baja, asegurándose de que sus amigos escucharan. «Mejor deberías quedarte en tu pueblito. Aquí no encajas». Las carcajadas fueron unánimes. Elena bajó la mirada, mordiéndose el labio para no dejar escapar una respuesta. Su acento, ese que siempre la había conectado con su tierra y con su gente, ahora era usado como arma para rebajarla frente a desconocidos. Un hombre mayor en la fila tosió incómodo, pero nadie la defendió. Ella entregó los boletos en silencio y trató de no mirar a nadie más. Por dentro, cada palabra le pesaba como una piedra. Cuando el grupo se alejó, Elena cerró los ojos un instante. Podía escuchar todavía las risas rebotando en las paredes de la estación. Apretó los puños bajo el mostrador y respiró hondo. «Podrán reírse de mi voz, de mi acento, de lo que soy, pero la próxima vez que me escuchen no sabrán si reír o temblar». Las burlas no terminaron en la ventanilla. Al caer la tarde, mientras Elena caminaba hacia la parada del bus para regresar a su casa, escuchó el eco de voces conocidas detrás de ella. Eran los mismos jóvenes, liderados por Andrés, riendo a carcajadas como si todavía disfrutaran de su cruel espectáculo. «¡Hey, muchachos!», gritó uno de ellos, imitando de nuevo el acento de Elena. «¡Se van a la capital!». La carcajada general estalló como un látigo en su espalda. Elena apretó la bolsa que llevaba contra el pecho. Su paso era firme, pero el calor en sus mejillas delataba la mezcla de rabia y vergüenza que la consumía por dentro. «Seguro ni terminó la secundaria», comentó una de las chicas con desdén, observando el uniforme sencillo de Elena. «Con esa voz, como mucho podría anunciar chiles en un mercado», añadió Andrés, asegurándose de que ella lo escuchara. El grupo se detuvo en la misma parada de autobús, riendo sin pudor. Elena miró hacia otro lado, deseando que la tierra la tragara. Pero en lugar de quebrarse, algo empezó a encenderse dentro de ella. Era un fuego distinto, no era la ira que la hacía temblar, sino una determinación ardiente que la obligaba a alzar el rostro. Se sentó en un banco de hierro, con la mirada fija en las luces de los autobuses que llegaban y salían, y mientras escuchaba las risas detrás de ella, se sorprendió a sí misma esbozando una ligera sonrisa. Era amarga, sí, pero también peligrosa. «Se burlan de mi voz, de mi acento, de mis raíces, pero todavía no han escuchado mi verdadero tono. El día que lo hagan,
No sabrán si callar o arrodillarse. Uno de los amigos de Andrés se acercó, fingiendo interés en comprar un boleto extra. «Oye, muchacha», dijo mirándola de arriba a abajo, «¿tú qué harías si te invitaran a una fiesta de verdad? ¿Vas a llegar con esa ropa de mercado?» Las risas se repitieron, pero esta vez Elena levantó lentamente la cabeza. Sus ojos se clavaron en los de él, y por un instante el muchacho titubeó. Había algo distinto en esa mirada, no era la misma joven humillada de hace unas horas. Elena no respondió, no necesitaba hacerlo. Esa leve sonrisa en el filo de sus labios, apenas perceptible, bastó para sembrar una duda en el ambiente. Una tensión sutil, casi imperceptible, pero lo bastante fuerte para dejar un eco en Andrés y sus amigos. Mientras subía al autobús, las risas continuaban, pero ahora no sonaban tan seguras. Había algo en la manera en que Elena los miró. Algo en ese gesto silencioso que los incomodó más que cualquier palabra. Y Andrés, cruzado de brazos, siguió con la vista la silueta de ella al subir las escaleras del bus. Se obligó a sonreír frente a sus amigos, pero por dentro sintió un ligero nudo en el estómago. ¿Por qué me miró así? ¿Por qué? ¿Por qué esa sonrisa me dejó inquieto? La rutina en la estación seguía siendo la misma. Motores rugiendo, maletas arrastrándose, clientes impacientes golpeando la ventanilla. Pero para Elena, ya nada era igual. Desde aquella tarde en la parada, algo había cambiado en su interior. Cada burla, cada carcajada imitándola había dejado de ser un peso y se había convertido en combustible. Una noche, frente al espejo rajado de su cuarto de alquiler, soltó el moño que mantenía su cabello prisionero todos los días. Lo dejó caer en ondas largas sobre sus hombros. Sacó de un cajón un pequeño estuche de maquillaje olvidado, un labial rojo profundo, polvos que apenas quedaban. Pintó sus labios con cuidado y observó cómo su reflejo mutaba. Ya no era la taquillera tímida de acento humilde, era otra mujer, una que sabía el filo que escondía en su sonrisa. Dejó el uniforme azul colgado en la puerta y se probó una blusa ajustada, sencilla pero firme, que resaltaba la forma de su silueta. Al ponerse de pie, con el cabello suelto y los labios encendidos, la imagen que le devolvía el espejo la hizo sonreír de verdad. Ellos creen que soy invisible, pero la próxima vez que me vean, no sabrán dónde poner los ojos. Los días siguientes, en la estación, Elena seguía usando su uniforme gastado. Sin embargo, algo en su actitud era distinto. Cuando hablaba con los clientes, su voz sonaba firme, más segura, y aunque el acento seguía allí, ya no temblaba. Lo pronunciaba con orgullo, como si fuera un sello en lugar de una condena. Y entonces ocurrió. Una mañana, mientras Andrés hacía fila con sus amigos, Elena atendía a los pasajeros con calma. Cuando le llegó el turno, él se inclinó como siempre, con intención de provocar, pero en el instante en que ella levantó la vista, él sintió un golpe seco en el pecho. Sus ojos lo atravesaron como cuchillas envueltas en fuego. El rojo de sus labios, esta vez pintados con sutileza, no con descaro, lo desarmó por completo. Había algo en la manera en que los curvaba al hablar, en cómo pronunciaba cada palabra con lentitud medida, que lo hizo estremecerse. «2 boletos a la capital», dijo él, con tono altivo, pero la voz le traicionó apenas un poco. Elena sonrió suavemente, apenas levantando una ceja. «Con destino a la capital», repitió, esta vez con énfasis en su acento, como si se lo arrojara de vuelta en la cara, pero con una seguridad sensual que nadie esperaba. Los amigos de Andrés rieron como siempre, pero él no. Esta vez su risa murió en la garganta. Había algo en esa mujer, algo nuevo, que lo dejó inquieto. Por primera vez ya no estaba seguro de ser él quien controlaba el juego. Cuando ella deslizó los boletos por la ventanilla, lo hizo despacio, dejando que sus uñas rozaran el cristal. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero Andrés sintió un escalofrío recorrerle los brazos.
Al salir de la fila, intentó recuperar su postura, pero la imagen de esos labios rojos, de esa mirada firme, no lo abandonó. ¿Qué demonios le pasó? ¿Por qué ahora me cuesta mirarla sin sentir este calor incómodo? Y mientras él se alejaba, Elena lo observaba desde su ventanilla, sosteniendo esa sonrisa peligrosa que apenas insinuaba lo que estaba por venir. La estación de autobuses, que siempre había sido un lugar de prisas y cansancio, se convirtió aquella noche en un escenario de algo inesperado. El sindicato de transporte organizaba una recepción para celebrar la inauguración de una nueva ruta, y entre los invitados estaban los empleados de la taquilla, los choferes, mecánicos y, por supuesto, los empresarios que financiaban el proyecto. Elena, después de horas de duda frente a su espejo, decidió ir. No con el uniforme azul descolorido, sino con el vestido que había guardado para un momento especial. Un atuendo negro de tela ajustada, con un escote pronunciado que resaltaba su figura y obligaba a las miradas a detenerse. Su cabello suelto enmarcaba su rostro y sus labios pintados de rojo intenso completaban una imagen que nadie en la estación había visto jamás. Cuando cruzó la puerta del salón, los murmullos comenzaron al instante. Choferes y taquilleras que la conocían abrieron los ojos incrédulos. ¿Es Elena?, susurró alguien. Pero el comentario murió rápido porque nadie podía dejar de mirarla. Sus tacones golpeaban el suelo con un ritmo hipnótico, cada paso medido, cada movimiento calculado. Elena ya no era la muchacha de acento humilde escondida detrás de un vidrio manchado. Ahora era una mujer que sabía el poder de cada gesto, de cada mirada, de cada curva bajo la luz amarilla del salón. Y entonces lo vio. Andrés, al otro lado de la sala, rodeado de sus amigos como siempre, el mismo que la había ridiculizado frente a todos, el que imitaba su voz como si fuera un chiste. Estaba riendo, copa en mano, hasta que sus ojos se cruzaron con los de ella. El vaso en su mano se inclinó apenas, derramando unas gotas de vino sobre su traje. Nadie lo notó, pero Elena sí. Esa mínima fisura en su arrogancia fue suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. Lo tenía atrapado. Ella caminó directo hacia la barra, ignorando las miradas hambrientas y sorprendidas que la seguían. Pidió una copa, la levantó con calma y se giró lentamente hacia Andrés. Él ya no reía. Sus amigos aún hacían comentarios, pero él no podía apartar la vista de esa mujer que lo estaba desarmando sin decir una sola palabra. Luciendo ese escote imposible de ignorar, Elena sostuvo su copa, sonrió suavemente y dejó que el silencio hiciera el resto. Todos en la sala sentían la tensión. No era vulgaridad, era poder. Era morbo, insinuado que ardía en cada esquina del salón. Andrés tragó saliva, incómodo, y por primera vez bajó la mirada. No porque no quisiera verla, sino porque la intensidad de esa imagen lo estaba quemando vivo. Elena lo sabía. Esa noche, la mujer que había sido burlada por su acento humilde acababa de convertirse en la única capaz de hacerlo caer. El salón estaba lleno de conversaciones, copas tintineando y música de fondo, pero para Andrés todo quedó en un segundo plano. Su mirada estaba clavada en Elena como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Sus amigos continuaban riendo, haciendo chistes entre ellos, pero él no escuchaba nada. Lo único que escuchaba era el eco de sus propios latidos, acelerados, golpeando contra el pecho con una fuerza desconocida. Nunca había visto a Elena de esa forma. Antes, era solo la taquillera del acento ridiculizable, la muchacha que servía como objeto de sus bromas, pero ahora, frente a él, con ese vestido ajustado y ese escote que lo obligaba a bajar la mirada, no podía sostener su propia arrogancia. Era como si el poder se hubiera invertido en un instante. Intentó disimular, bebiendo de su copa, pero la bebida no le calmó el temblor en las manos. Y cuando Elena giró suavemente la copa entre sus dedos y lo miró directo a los ojos, con esa sonrisa peligrosa que quemaba más que el vino, sintió que se desmoronaba. No resistió más, caminó hacia ella. Cada paso fue un derrumbe de su orgullo,
pero no podía detenerse. «Elena». Su voz salió baja, casi a un susurro, cargada de un nerviosismo que nunca antes había mostrado. No sabía que tú... Ella arqueó una ceja, manteniendo la calma. «¿No sabías qué?», preguntó con tono suave, pero lo suficientemente fuerte como para que algunos alrededor escucharan. Andrés tragó saliva. «Que podías verte así», dijo con un gesto torpe de la mano, como si buscara palabras para describir lo que su mente no podía procesar. Luciano rió, no bajó la mirada, se inclinó apenas hacia él, dejando que su perfume lo envolviera, y susurró con una calma que lo hizo estremecer. «Siempre fui así, tú simplemente nunca quisiste ver». La frase lo golpeó en el orgullo y en el deseo al mismo tiempo. Se quedó sin aire mirando ese escote que lo enloquecía y esos labios rojos que parecían prohibidos, innecesarios a la vez. Uno de sus amigos intentó hacer un comentario, pero Andrés levantó la mano para callarlo, incapaz de apartar los ojos de ella. Los roles habían cambiado. Él era el humillado ahora, temblando frente a la mujer que había despreciado. Y lo peor era que lo disfrutaba. Sentía la obsesión crecer, la necesidad de tenerla cerca, de recuperar lo que nunca había tenido y que ahora se le escapaba entre los dedos. Elena, por su parte, lo dejó allí, atrapado en ese abismo entre el deseo y la vergüenza, y dio un sorbo lento a su copa. Sabía que ya lo tenía donde quería. El arrogante que se burlaba de su acento humilde estaba cayendo y lo hacía frente a todos. El murmullo del salón crecía como un oleaje contenido. Los invitados se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. El joven altanero, que siempre presumía su poder, estaba siendo desarmado por la misma mujer a la que había ridiculizado en la estación. Andrés seguía de pie frente a Elena, la copa temblando su mano, con la voz atrapada en la garganta. Intentaba sostener la compostura, pero su mirada lo traicionaba. Iba del rojo profundo de sus labios al escote que lo mantenía hipnotizado. Era obvio para todos, ya no mandaba él. Ahora ella era la que lo dominaba sin esfuerzo. «Elena», dijo con un hilo de voz apenas audible, «yo te pido disculpas». Ella inclinó la cabeza, con esa calma peligrosa que había aprendido a usar como un arma. Su sonrisa era breve, controlada, pero en sus ojos brillaba el triunfo. «¿Disculpas?», repitió dejando que la palabra flotara un momento. «No me interesa lo que dices ahora. Me interesa que recuerdes cómo me llamaste aquel día. ¿Lo recuerdas?». Andrés bajó la mirada. El eco de sus burlas en la ventanilla le volvió con fuerza. Las imitaciones crueles, las risas, las palabras que habían hecho sangrar su orgullo. La vergüenza lo quemaba por dentro. Elena dio un paso hacia él y el sonido de sus tacones sobre el mármol resonó como un golpe seco. «Me dijiste que debía volver a mi pueblito, ¿no?», añadió con un tono firme, sin elevar la voz. «Pues mírame ahora, Andrés. Dime si aún crees que no encajo aquí». El silencio fue absoluto. Todos los presentes los observaban, algunos con sonrisas cómplices, otros con asombro. Andrés levantó la vista y por un instante sus ojos mostraron algo que jamás había dejado ver en público: temor y deseo mezclados. Estaba atrapado. Quería decir algo, pero cualquier palabra sonaría como un ruego. Elena sostuvo su copa en alto, dio un sorbo lento y concluyó: «Yo no cambié, solo decidí que ya era hora de que me vieras». Un murmullo de admiración recorrió la sala. La mujer de la ventanilla, la que había sido objeto de burlas, ahora era la que tenía a todos cautivos. Andrés intentó acercarse, pero ella giró sobre sus tacones y se alejó con elegancia, dejando tras de sí el eco de su perfume y la imagen imborrable de ese escote imposible que lo había hecho caer. El joven arrogante quedó de pie, humillado frente a sus amigos, frente a la sala entera, con un nudo en la garganta y una certeza que lo atormentaría. La mujer que despreciaba ahora era la única capaz de hacerlo temblar.
Y esa noche, mientras Elena avanzaba entre la multitud, supo que había ganado algo más grande que su respeto. Había conquistado el deseo de quien la humilló y lo había reducido a un recuerdo eterno de su derrota.